Bien, vamos a ver cómo se calcula la varianza cuando asumimos que estos datos que tienen acá pertenecen a una población. ¿Ya? Es un supuesto nada más. Acá tienen la fórmula que dice sumatoria de cada dato al cuadrado sobre n menos el promedio al cuadrado. Entonces, lo primero que vamos a determinar cuánto es n, ¿no? N es total de datos, es decir, acá hay de x1 hasta x13, entonces serían 13 datos, ¿sí? Después nos pide el promedio. Por el promedio necesitamos sumatoria de todos los datos, es decir, suma de x, que sería todo esto, ¿no? Entonces ponemos suma y seleccionamos todo esto, ¿no? Entonces nos va a dar 164, ¿sí? Después nos pide sumatoria de cada dato elevado al cuadrado. Para eso, ¿qué hay que hacer? Cada dato hay que elevarlo al cuadrado, es decir, 17 elevado al cuadrado, ¿sí? 9 elevado al cuadrado. Y así todos los datos lo elevamos al cuadrado y lo sumamos, ¿no? Entonces acá vamos a sumar, ¿sí? Nos sale. Ya, entonces estamos en sumar cada dato elevado al cuadrado. Esta columna, entonces lo sumamos, nos va a dar 2382. Ahora, le he puesto este mu y entre paréntesis promedio para hacer referencia a este promedio al cuadrado. ¿Ya? Entonces, el promedio se supone que es la suma de todos los datos entre total de datos, ¿sí? Entonces va a salir 12,65. Recién calculamos la varianza, ¿sí? Entonces vamos a seguir lo que dice la fórmula. Dice sumatoria de cada dato elevado al cuadrado. ¿Dónde está eso? Acá está, ¿no? Sumatoria de cada dato elevado al cuadrado entre n, dice. N es esto, menos promedio al cuadrado. Entonces, este es el promedio y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Listo, nos da 24,082. Entonces, de esta manera lo calculamos, la varianza. Entonces, mire, cuando se tienen datos agrupados y suponemos o asumimos que estos datos pertenecen a una población, se entiende que esta es la fórmula para calcular la varianza. Entonces, de la tabla, el número de alumnos son las frecuencias o FI, la edad es Y sub I, ¿sí? Entonces en la fórmula nos pide Y sub I por FI, pero también nos pide promedio. Entonces, vamos a tener que calcular F por Y sub I y también un FI por Y sub I al cuadrado, pero solamente Y sub I al cuadrado es, ¿ya? Entonces empezamos. El primero que es FI por Y sub I, que sería en este caso 21 por 17, ¿sí? Para el siguiente sería 11 por 20, ¿sí? Y esa fórmula lo repiten para todas, ¿no? Acá lo sumamos, hacemos, uy, perdón, no está sumando acá. Vamos a poner suma, ¿sí? Acá lo sumamos, sale esto. La siguiente columna vamos a hacer frecuencia por Y sub I al cuadrado, es decir, frecuencia por Y, pero como les dije, esto elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces igual hacemos acá, frecuencia por Y sub I al cuadrado. Esa fórmula simplemente lo repetimos. Listo, ¿no? Ahora sí, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos, vamos a poner acá abajito. Acá abajito necesitamos el promedio, que sería FI por Y sub I, que es la fórmula de promedio, es decir, este valor entre total de datos, ¿sí? Eso sería el promedio, ¿no? O lo que está visualizando acá en la fórmula, está mu, es el promedio poblacional. Ahora sí calculamos la varianza. Entonces, la varianza nos dice que es sumatoria de FI por Y al cuadrado
es decir, la sumatoria de todo esto entre total de datos, que es la sumatoria de todas las frecuencias, menos promedio al cuadrado. Esto elevado al cuadrado, ¿sí? Nos sale 30.98. Y la desviación estándar sería, como les dije, simplemente raíz cuadrada de 39.98, ¿no? Este valor elevado a la 0.5, que es raíz cuadrada, ¿sí? Entonces ahí se tienen los dos valores, varianza y desviación estándar, ¿bien? Entonces miren, cuando tienen esta tabla con intervalos, en realidad la fórmula es muy similar a esta, ¿no? No cambia, lo único que es el y sub i, que en el anterior caso era valores posibles. El y sub i acá es marca de clase. Entonces, ¿qué es la marca de clase? Pues simplemente es que de los intervalos sumas tu límite inferior más límite superior, todo sobre 2. Eso es los y sub i, ¿no? Repito, límite inferior más límite superior entre 2. Esa fórmula lo repetimos a los demás, ¿sí? Entonces ya tenemos y sub i. No nos pide sumatoria y sub i, así que no lo sumamos, ahí nomás lo dejamos. Después nos pide el promedio. Para el promedio necesitamos fi por y sub i, ¿no? Entonces, ¿qué va a ser? F, este es fi por y sub i. Que acá, disculpen, le había puesto y sub i, le había puesto, este es fi. Ya. Sí, nuevamente acá sería 19 por 850. Esta fórmula lo repetimos a todos los demás. Entonces lo sumamos. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Eso es para el promedio. Entonces necesitamos fi por y sub i al cuadrado. Es decir, fi por y sub i pero elevado al cuadrado, ¿no? Entonces este es fi, este es y lo elevamos al cuadrado, ¿sí? Acá igual, nuevamente fi por y elevado al cuadrado. Acá se ha puesto, y ahora sí. Entonces lo repetimos en los demás valores. Entonces, también lo sumamos. La fórmula de suma ya está sumando. Por si acaso acá también está sumando, ¿no? Entonces, ¿quién es n? Se supone que n es la sumatoria de todas las frecuencias, este valor, 80, ¿no? El promedio es f y y, es decir, este valor, la suma de toda esta columna, entre total de datos, que es 80, ¿sí? Y la varianza, finalmente, como dice, fi por y al cuadrado, es decir, la suma de todo esto entre total de datos menos este promedio elevado al cuadrado, ¿sí? Ahí tienen la varianza. La desviación estándar, dijimos que es simplemente raíz cuadrada de la varianza, es decir, este valor elevado a la 0,5, o si desean otra función también, SQRT me parece que. Y listo. De esa manera se obtiene la varianza y desviación estándar.